Bienvenido a este curso que quiero regalarte para acercarte al sistema digestivo de tu peque, un tema del que creo que se habla mucho, pero se profundiza poco, se amplía la mirada poco y predomina demasiado en la vida de muchas familias. Así que te acompaño durante unos minutos en este curso que el nombre creo que lo dice todo. Y dice, ¿de verdad es solo un cólico? Hoy quiero ayudarte a mirar con otros ojos las molestias digestivas de tu bebé. Me presento, soy Raquel, soy pediatra con una mirada integrativa, especializada en acompañar a familias como la tuya que buscan respuestas más allá de lo que suele ofrecer la pediatría convencional. Hoy te regalo esta clase porque sé que muchas veces nos sentimos desbordados cuando nuestro peque sufre problemas digestivos, digestiones difíciles, llanto inconsolable, gases, cólicos o reflujo sin encontrar mucha respuesta más allá de lo convencional, que demasiadas veces es demasiado poco. Y la pregunta que muchos se hacen es esta, ¿no? ¿De verdad es solo un cólico o hay algo más que no estoy viendo? Así que quédate por aquí, que en los próximos minutos voy a ayudarte a abrir una nueva mirada sobre la digestión de tu bebé. Te presento el formato de este curso. Van a ser 5 bloques de unos 10 minutitos, 15 cada bloque. Es fácil que me extienda, pero la idea es esta, porque la idea es una primera aproximación simplemente para que os empiece a sonar cosas que quizás os resultan familiares y que os empiecen a sonar escenarios, argumentos o empiezan a quedarse dentro de vosotros, ¿no? Quizás algunas cosas que nunca os hayan dicho, pero podáis hacer la reflexión y decir, hostia, pero quizás esto me resuena, ¿no? Quizás esto me da unas respuestas más que hasta ahora no tenía. Así que la idea es esta primera aproximación a un tema complejo, muy complejo, pero que quería que todos pudierais tener libertad de acceso y ver cómo, si se busca y se busca la forma de entrar a ese camino, existen respuestas más allá. Quiero empezar con una pregunta sencilla y es sencilla pero es muy importante. Y es, ¿por qué tantos bebés tienen molestias digestivas? Seguro que esa pregunta te la has hecho muchas veces. Si tu bebé sufre cólicos, gases, reflujo, estreñimiento, si llora con frecuencia tras las tomas, si esto lo has visto en tu peque, lo has visto en tu otro peque, lo has visto quizás en los peques de los amigos, puede que también no lo hayas visto en nadie, porque es cierto, no sucede en todos. Pero, ¿por qué demasiados bebés tienen molestias digestivas? Al menos yo es así, que es una pregunta que me hice tiempo atrás, cuando todavía no tenía la mirada y la información que tengo ahora, y cuando empezaba a ver que a medida que van pasando los años cada vez veía más pacientes, más bebés con molestias digestivas que los que había estado viendo anteriormente. No sé si porque yo lo miraba más, no sé si porque yo lo preguntaba más, o no sé si porque la incidencia realmente era mayor. Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Con todo lo que os iré contando en esta serie de diapositivas veréis que es una confluencia de ambas. Veréis que hay que saber lo que uno busca para buscarlo, y a la vez es verdad que nuestra sociedad está cambiando demasiado rápido, de forma que vemos repercusiones de cosas que antes quizás no se veían o no se veían tanto. Hablamos de 10 años para acá, de 15 para acá, de 20 para acá, ya ni os cuento generaciones anteriores, ¿no? Pero es cierto que simplemente ya la vida en 20 años para acá ha cambiado lo suficiente para empezar a ver repercusiones de actos, de hábitos de vida que tiempo atrás no estaban con tanta solera en nuestro día a día.
Lo más habitual cuando buscas respuestas es que te encuentres con frases como esta. Pues mira, es que es normal, es inmaduro, nada, solo hay que esperar, ya se le pasará. ¿Verdad que te suenan? Seguro que alguien te las ha dicho, el pediatra, un familiar, algún conocido. Y claro, escuchar esto de entrada alivia un poco al principio, porque te dicen que es algo pasajero y uno se queda ahí con esa esperanza, con esa sensación, con esa expectativa. Pero luego llega el día a día y el llanto sigue, las tomas se complican, el bebé se retuerce, no descansa bien y tú te preguntas, ¿seguro? ¿Seguro que es pasajero? ¿De verdad es tan normal? ¿De verdad solo es cuestión de esperar? ¿Y durante cuánto tiempo tengo que esperar? Quiero que te tomes un momento para reflexionar conmigo, sin culpa y sin juicios, pero reflexiona. Sí, es verdad que el sistema digestivo del bebé aún está madurando. O eso nos dicen, o eso creemos. Yo diría que sí, que hay una parte que sí, entendemos que sí, porque entendemos que la gestación del humano debería ser más larga. De hecho, le llaman la exterogestación a todos esos meses primeros que están fuera, pero deberían estar dentro. Eso nos indica que es verdad que hay un sistema que está en maduración, ¿no? Y como tal, lo vemos cuando analizamos cosas en muestras de bebés, vemos cómo hay una microbiota que durante los primeros meses está en evolución, no es la definitiva, quizás es la que necesita el bebé, pero no es la definitiva. Entonces vemos que en realidad hay como todavía pendiente de un proceso madurativo. Llamémosle madurativo o llamémosle simplemente de un proceso evolutivo. Quizás para mí pueda tener más sentido hablar de evolución que no de maduración, pero al final cojamos el concepto como algo similar. Entonces, es verdad que el sistema digestivo está en evolución, pero eso no significa que tengamos que resignarnos o que no podamos hacer nada cuando hay esas molestias, porque esas molestias son bombillas encendidas. Muchas veces detrás de esos síntomas hay causas muy concretas que simplemente no han sido explicadas ni exploradas en profundidad. Así que hoy quiero que te lleves esto muy claro. Cuando un bebé tiene gases, tiene cólicos, tiene digestiones difíciles, no siempre es solo inmadurez. Aquí te menciono algunas de las causas que vamos a explorar con más detalle en este vídeo y con mucho más detalle en el curso completo. Os recuerdo que estas son pinceladas porque quiero que os llegue la información, quiero que tengáis ideas de por dónde buscar o tirar del hilo. Su microbiota intestinal, las bacterias que habitan en su intestino y que regulan su digestión, su inmunidad y hasta su estado emocional, aunque os parezca asombroso, que lo es, pero hasta eso. ¿Qué más cosas vamos a explorar? La forma en la que se alimenta, su tipo de succión, si hay problemas al mamar, a tomar el biberón, como un frenillo sublingual limitante o tensiones musculares, producto del parto, de posiciones. Con todo esto puede haber entrada de aire, digestiones más pesadas y con ello molestias muy continuas. Vamos a explorar la salud digestiva y emocional de la mamá, sobre todo si el bebé es amamantado, pero en global. Más allá de la lactancia, el estado digestivo y emocional de la mamá puede influir directamente en el bienestar del bebé y en su sistema nervioso y por lo tanto como en su sensibilidad al dolor, a sus órganos, a su función. Vamos a explorar el tipo de parto, la lactancia, el estrés perinatal, todo lo que ocurre en el nacimiento y en los primeros días de vida deja huella en la microbiota del bebé. La microbiota del bebé va a estar absolutamente relacionada con la maduración y función de su sistema digestivo y con su regulación emocional. Así que no siempre es solo un cólico. A veces su barriguita nos está contando mucho más de lo que imaginamos, pero tenemos que poner la mirada en todos aquellos factores que os he dicho en la diapositiva anterior, en todos, porque todos entre ellos pueden estar influenciando en la presencia de esa sintomatología. Aparte de algunos otros que son como los más conocidos, más típicos, más tópicos, que también llegaremos a ellos.
Así que en esta primera parte lo que quiero que te quede grabado es esto, ¿no? Es que las molestias digestivas del bebé tienen muchas más causas de las que solemos imaginar y de las que nos suelen decir y de las típicas que se suelen abordar. Y cuando aprendemos a observarlas con otros ojos, podemos empezar a acompañarlas de una forma más respetuosa y efectiva. Así que hoy abrimos esta puerta. Ahora ya sabes que detrás de este cólico puede haber microbiota, succión, lactancia, intolerancias alimentarias, estrés perinatal y mucho más. En el próximo bloque vamos a profundizar un poquito más en estas causas ocultas y te aseguro que te van a sorprender, pero sobre todo te van a devolver calma y el poder de actuar con consciencia. Nos vemos en el siguiente bloque. Bienvenidos al bloque número 2. Ahora que ya hemos abierto un poco más la mirada, quiero que nos detengamos en algo fundamental. Y son las 3 más 1 causas más frecuentes y muchas veces desconocidas que suelen estar detrás de las molestias digestivas del bebé. Sí, vamos a hablar también de esta causa que todo el mundo menciona, la que ya se sabe, la primera que se supone, la primera que se aborda, que es la intolerancia o la alergia a la proteína de leche de vaca. Por eso ese 3 más 1, porque para mí ese 1 es la que todo el mundo ya mira. Y las otras 3 son las que no se tienen tan en cuenta o no se abordan de la misma forma, con la misma mirada, con la misma amplitud y están. Como siempre, te invito a escucharlo con calma, sin culpas y sin miedos, solo con curiosidad y con el deseo de comprender un poco mejor a tu bebé y a su cuerpo. Recuerda que esto es solo un primer acercamiento, que en el curso completo profundizamos mucho más en cada causa, con ejemplos, con estrategias más concretas y con un plan un poco más claro al que no podemos llegar aquí. Pero esto te va a servir de nuevo para decir, ups, hay más caminos, hay más cosas que poder integrar aquí en medio. Porque cuando un bebé llora, tiene gases o tiene reflujo, es fácil enfocarse solo en el síntoma e intentar hacer algo para pararlo, porque duele, porque molesta, porque quieres evitarle el sufrimiento, pero a veces necesitamos mirar un poco más allá, porque puedes parar un poco el síntoma sin haber acabado de optimizar su escenario completo, de forma que el síntoma queda medianamente tapado, pero por detrás hay cosas que se están un poco todavía gestando y cultivando y pueden ir dando la cara más adelante. Para mí, pues sí, es como una plantita, ¿no? No solo cambiar la planta, que ya no tiene buen aspecto, por otra, ¿no? Y ya no veo que estaba mal, sino que la tierra, que el abono, que cómo la cultivo, que lo que le pongo para que eso sea y crezca bien, sea lo adecuado para ahora y para siempre. Eso es lo que os quiero yo mostrar aquí, ¿no? Entonces, si miramos un poco más allá, vamos a descubrir un mapa mucho más amplio. Así que las 3 causas más frecuentes y poco conocidas del bebé, más una, son las que os quiero mostrar aquí, ¿no? Y esa una es la que seguro que ya te han dicho. Es muy posible que si estás aquí escuchándome es porque tu peque tenga alguna de esta sintomatología y estéis en el camino de su abordaje, y puede que estéis en la fase de no es nada, ya se le pasará, o incluso en la fase del más 1, de la posibilidad de las intolerancias, las alergias alimentarias a la proteína de leche, y abordando ese tema. Entonces, sí, pero quiero que nos detengamos en algo esencial, ¿no? Y es que algo que de verdad puede cambiar la forma en la que acompañas la digestión de tu peque, porque aunque nos enfoquemos en ese más 1, que es el que se aborda, a veces nos quedamos cortos si solamente nos ponemos en ese lugar. Puede que simplemente
nos pase que, aunque abordemos esa parte de intolerancias, los síntomas no se resuelvan al 100%. Eso en realidad es una oportunidad para poder seguir mirando. Y otras veces, si sí se resuelven o si mejoran, a mí me sabe mal porque nos quedamos cortos. Me sabe mal, quiero decir, me sabe mal que nos quedemos solo en ese punto de, mira, hemos quitado la leche, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro y bien, vamos bien, porque sé que si no abrimos la mirada y trabajamos lo que está desequilibrado de fondo para que se nos haya presentado esa alergia o esa intolerancia, es como esa planta que no le hemos conseguido dar el abono adecuado para que después siga creciendo con la mejor de sus versiones. Bien, pues vamos a explorar estas 3 causas más frecuentes, a la vez más desconocidas, y abordaré un poquito más de este tema de las intolerancias. Y os repito, como siempre, vamos a hacerlo desde la calma, sin culpas, simplemente con curiosidad y con la intención de comprender mejor a nuestros bebés y sus cuerpos, porque siento que cuando sacamos a la luz motivos de fondo que hay detrás de esos desequilibrios, aparecen unos cuantos sentimientos de incomprensión, de culpa, de si lo hubiera sabido antes, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que mirarlo de otra forma, ¿no? Y hay que mirarlo como es una información reciente, es una información que es difícil que llegue todavía, cada vez se habla más, pero que es difícil que llegue a... Y oye, si estáis aquí, ya tenéis mucho más que lo que teníais antes de llegar aquí, con lo que aceptación. Empecemos con una causa clave en todo esto, y es la microbiota intestinal. La microbiota son esas pequeñas bacterias que habitan en el intestino del bebé y en el del adulto, en el de la mamá, en el del papá, en el de todos, pero vamos a centrarnos en nuestro bebé. Esas bacterias son esenciales para su digestión. Si no existen las bacterias adecuadas, el sistema digestivo no tiene la función adecuada. Punto. Con lo que imaginaos la importancia de que haya la microbiota esperable y adecuada para hacer las funciones que el sistema digestivo de un bebé tiene que hacer. La microbiota es esencial para su digestión, pero no podemos quedarnos aquí. Es absolutamente necesario que os diga, que os transmita y que conozcáis cómo esto va más allá, porque el sistema digestivo es como su segundo cerebro y es su primer sistema inmunitario. Por lo tanto, la microbiota adecuada en el intestino del bebé es también clave para el sistema inmunitario del bebé e incluso para su sistema emocional, aunque os suene a extraño. ¿Qué quiere decir eso? ¿Conocéis, no, lo que es el sistema inmunitario? El sistema inmunitario tiene esta palabra rara, que la traducción es nuestro sistema de defensas. Si os pongo como ejemplo, si os digo, los peques que tienen muchas infecciones de repetición, ¿qué indica eso? Un sistema inmunitario en desequilibrio. ¿Puede esto venir de un sistema digestivo en desequilibrio? ¿Puede esto venir de una microbiota en desequilibrio? Si vamos enlazando las cosas, la respuesta es sí. Por lo tanto, llegaremos a ello, pero imaginaos la repercusión de tener un sistema digestivo en el peque. Y para ello necesitamos una microbiota. Y ahora veremos de dónde se consigue. Bien, pues lo que no siempre se cuenta, yo creo que cada vez se sabe más, se habla, yo creo que eso ya llega, y es la relación de la microbiota con el tipo de parto. Creo que estas cosas quizás, si vosotros que estáis aquí es porque quizás tenéis un poco más de conciencia con estos temas, quizás os ha llegado algún tipo más de información.
Yo creo que esto ya se dice, esto ya llega con más facilidad, quiero creer. Pero lo que a veces no se cuenta es que esa microbiota no solo se empieza a formar en el momento del parto, sino que esa microbiota ya puede verse alterada antes de nacer, sí, incluso durante el embarazo. ¿Y cómo va a entrar en contacto este bebé con esa microbiota durante el embarazo si no ha pasado por canal de parto? Bien, pues depende de la microbiota de su mamá. La microbiota de su mamá, por una serie de mecanismos, va a llegar al final al líquido amniótico donde está ese bebé. Y esa es la microbiota con la que él está en contacto. Por lo tanto, esa microbiota del bebé que va a tener unos efectos en su digestión, en su sistema inmunitario después de nacer, ya se está formando dentro de la barriga de mamá. Por lo tanto, imaginaos lo importante de la salud de la mamá gestante, porque es la que va a estar en íntimo contacto con el bebé y ya va a estar transmitiendo desde el embarazo esa microbiota, esos gérmenes, que sean los adecuados para ese momento o que no lo sean. Por lo tanto, la microbiota de mamá va a influir en ya cómo va a empezar a ser esa microbiota ya desde el embarazo en el bebé. Y a posteriori van a ir pasando cosas a lo largo de su nacimiento, a lo largo de los primeros días, semanas, que va a hacer que esa microbiota pueda seguir siendo la adecuada o no. Como por ejemplo, los tipos de partos. Si el parto fue vía vaginal o fue vía cesárea, va a hacer que la microbiota del bebé sea una u otra y por lo tanto las repercusiones puedan ser unas u otras. Y durante el embarazo de mamá hubo o no hubo antibióticos de forma que se pudiera cambiar la microbiota de mamá, porque recordemos que los antibióticos nos alteran el equilibrio de microbiota que tenemos que tener. Si la lactancia materna se pudo dar o no se pudo dar de forma óptima, porque la lactancia materna, el piel con piel, es otro de los mecanismos mediante los cuales se transmite la microbiota óptima al bebé para que vaya haciendo su desarrollo. Todos estos factores pueden disminuir la diversidad de las bacterias saludables versus un aumento de las que no nos benefician tanto, de las que no nos producen una ayuda para todas estas funciones y favorecen a un desequilibrio, con lo que a la práctica estos desequilibrios, vengan de donde vengan, se pueden manifestar como gases, como cólicos, como llanto difícil de calmar, como mayor irritabilidad, como alteraciones en el sueño. La microbiota es como un jardín interior. Si las semillas no son variadas o si el terreno no está bien preparado, ese jardín no florece de forma saludable. Pero aquí yo te traigo la buena noticia. Y es que este jardín se puede acompañar, se puede proteger, se puede cuidar y en muchos casos se puede recuperar. Necesitamos saberlo, conocerlo, atenderlo y acompañarlo, y a veces durante mucho tiempo, pero se puede recuperar. De todo esto, con todos estos detalles que seguramente ahora te estarás preguntando, es de lo que hablo con más detalle en el curso completo, ¿no? Te recuerdo que al final estos son pinceladas para que tú puedas hacer un ok, pero hay que ampliar más. En el curso hablamos un poquito más de cómo favorecer esa microbiota, de cómo acompañarla, de cómo cambiarla, de por quién dejarte acompañar, ¿no? Que esto además no es cosa de hacerlo tú sola, ¿no? Te tiene que poder acompañar alguien con esta mirada tan amplia y conocer la historia y, bueno, buscar esos puntos, ¿no?, de desequilibrio que se deben poder optimizar. Pues esto, que os dejéis acompañar, que se puede recuperar incluso aunque el inicio fuera difícil, con acciones sencillas, naturales y seguras, pero con conocimiento, con coherencia, con paciencia y con ganas. Pasemos a la segunda causa, igual de importante, pero
mucho menos conocida, que son las tensiones físicas del bebé, su estructura y cómo succiona en relación con lo anterior o por sí solo. ¿Tú sabías que la forma en la que succiona tu bebé al mamar o al tomar el biberón puede influir directamente en su digestión? ¿Lo sabías? Mira, cuando hay problemas como anquiloglosia, que es un frenillo sublingual limitante que no me permite la movilidad adecuada de mi lengua, sea por la propia limitación del frenillo o sea por toda otra serie de alteraciones estructurales, tensionales en cabeza, cara, cuello, espalda, que hace que ese frenillo o esa lengua tampoco se pueda mover de forma adecuada. Cuando sucede esto, hay una disfunción. Cuando sucede esto, la succión puede verse alterada y el bebé lo que hace es traga más aire, no vacía bien el pecho o el biberón, tiene más molestia y su digestión se ve afectada con más gases, con más cólicos, con malestar durante la toma, malestar después de la toma. Puede incluso alterarse hasta su microbiota por todo ello, porque también hay un sistema nervioso en tensión, en alerta, porque sea cual sea la causa, al final lo que acaba viendo es un sistema tensionado que no le permite una función fluida. Os quiero explicar un poquito más sobre lo que os he dicho al principio, pero creo que lo quiero desgranar un poquito más. La lengua, yo creo que es como un órgano por sí solo. Está unida a 17 músculos. Esta cosita tan chiquitita está unida a 17 músculos que se enganchan a diferentes zonas de nuestro complejo cráneo, facial, cuello. Pues bien, cualquier tensión que haya en alguna de estas zonas puede hacer que esa lengua no esté funcionando correctamente, no pueda moverse correctamente, no esté libre suficiente para hacer su función de succión, de eglución, de vacío, como pertoca. Por eso, cuando hablamos de anquiloglosia, que al final no deja de ser como una disfunción en la movilidad de la lengua, hay que diferenciar muy bien si realmente es solo por un frenillo que es muy corto, tibante, limitante, o por lo que decimos como un pseudo frenillo, un falso frenillo, que no es el frenillo el que está limitándome la lengua, o no él solo, sino igual parte del frenillo, pero parte de todas las otras tensiones, de los músculos, de los enganches que tiene mi lengua. Entonces, entre que mi lengua no la dejo mover porque hay tensiones de diferentes zonas, más un frenillo que quizás también tensa o no, la cuestión y la definitiva es que la lengua no se mueve como toca. Si no se mueve como toca, no hago el vacío como toca, no succiono como toca, no trago aire, no me alimento correctamente, me alimento más de unas partes del pecho que de otras, más ricas en un alimento que en otras. Es como todo un complejo que hace que en definitiva mi barriguita no está en paz, no está recibiendo lo que necesita y no lo está recibiendo desde un sistema en equilibrio y desde un sistema en paz, sino que es un bebé que lucha para tomar ese pecho, que no puede, que se cansa, que le duele, que le tiba, que está incómodo, que me traga aire, entonces traga aire, me molesta la barriga, quiero echarlo. Eso al final genera como un sistema nervioso simpático en alerta, en tensión. Y ya os aviso desde ya que si estoy en tensión, si mi sistema nervioso está así, mi sistema digestivo no puede fluir. No puede fluir. Es el segundo cerebro, acordaos. La digestión no puede ser adecuada. Por lo tanto, cositas a revisar en el peque. ¿Cómo está su frenillo sublingual? ¿Cómo está su estructura? ¿Cómo están sus funciones? Hay escenarios en los que son mucho más favorable que nos encontremos alteraciones de este estilo, como por ejemplo si ha sido un bebé que ha nacido por cesárea, con forceps,
con un expulsivo muy rápido, una mamá con poco líquido en la barriguita y entonces el bebé que estaba como muy encajadito dentro de la barriga. Todo eso son situaciones que hace que el bebé, con mayor probabilidad, al nacer tenga algún tipo de tensión muscular, estructural, fascial, sobre todo en esta zona, que es la que más nos influye en la boca, es la que más influye en la succión y es la que más influye en la digestión, como os decía, ¿no? Entonces, sobre todo en estos peques, eso hay que trabajarlo, eso hay que mirarlo, eso hay que explorarlo. Sería un símil de imaginaos cuando os levantáis con tortícolis porque habéis dormido mal, solo por una noche, ¿no? Pues imaginaos meses en una posición en la barriga que no quepo, o mala posición, o imaginaos durante horas, ¿no? O un parto que al final, para que yo sobreviva y que yo pueda salir, me han pegado un tirón de la cabecita. Bueno, es lo que hay, o sea, riesgo-beneficio, bienvenidas, ¿no? Algunas actuaciones tocan, pero eso no significa que estén libres de algún tipo de consecuencias que se deban abordar a posteriori. Por eso yo siempre recomiendo, sobre todo en estos casos, pero suelo recomendarlo siempre, después de un parto, el bebé y mamá, si podéis, deben tener una revisión por profesionales especializados en estas áreas como fisios, osteópatas, terapeutas miofuncionales, no sé, estos compañeros con esa sensibilidad tan magnífica que detectan donde nuestro cuerpito, el de su bebé, se ha quedado en desequilibrio. Y muchas veces es sencillo acompañar las primeras semanas, recolocar, destensar, y hay muchas cosas que vuelven a su caudal, a su función normal. Pues para mí el sistema digestivo, cuando hay gritos del sistema digestivo, sí o sí, para mí hay que trabajar toda esa estructura. Sería entrar en mucha anatomía, que vuelvo a insistir, todo esto forma parte de un curso mayor, porque si no me pasaría horas hablando aquí. Pero os dejo la pincelada, que es que todo lo que sucede aquí tiene una repercusión en el sistema digestivo. Según cómo esté nuestro sistema nervioso, va a tener una repercusión en el sistema digestivo. Por aquí salen, pasan, nacen nervios que irrigan nuestro sistema digestivo. Por lo tanto, eso, que es lo primero que sale de un bebé, en la mayoría de los casos, y es lo primero que puede recibir algún tipo de actuación, debe ser revisado porque tiene una repercusión clara en el sistema digestivo. Así que bueno, yo lo que respecto a todo esto que te estoy diciendo, que yo creo que si cuando lo escuches te parecerá obvio, lo más importante que quiero transmitirte es que esto no siempre se detecta en las revisiones rutinarias pediátricas. Yo soy pediatra, llevo muchos años haciendo pediatría y hay muchas de estas cosas que yo nunca las aprendí. ¿Por qué? Porque todo esto son cosas que forman parte de otras especialidades sanitarias y todavía vivimos en un mundo en el que hay mucho vacío entre lo que hace una profesión, lo que hace la otra, no hay demasiada claridad de interconexión. De hecho, muchas veces entre nosotros mismos no sabemos lo que hace un fisio, lo que hace un osteópata, lo que puede hacer, en lo que nos puede ayudar, hasta que uno, por curiosidad, empieza a meter la nariz en todos los sitios y se da cuenta de lo magnífico del trabajo en equipo y lo magnífico de abrirse a ver de qué forma nos pueden ayudar compañeros de otras profesiones para poder abordar a nuestro paciente desde una mirada muchísimo más completa y que se sienta arropado, entendido y acompañado, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis esto, ¿no? Que muchas de estas cositas no esperéis que en la revisión del pediatra os digan es que hay esto que lo tiene que tocar un fisio. Hay cosas muy evidentes que sí, pero hay muchas otras que no, y es por desconocimiento, por lo que os digo, ¿no? Por ese vacío de conocimiento entre lo que hace un profesional y lo que hace otro, ¿no? Y eso a veces a los papás, a las familias os deja, entiendo, ¿no? en una especie de vacío, de limbo, que dices, ya claro, pero entonces si nadie me lo dice yo no sé que lo tengo que hacer, ¿no? O que me podría ir bien. Claro, pero es que el profesional tampoco lo sabe, ¿no? Porque muchas veces no sabe lo que hace otro compañero. Bueno, en definitiva, estáis aquí para que yo os diga esto, ¿no?
yo que sí que he metido un poquito la nariz ahí y he podido ver lo que hacen, en lo que me pueden llegar a ayudar otros profesionales especializados, yo os lo digo con firmeza y con convencimiento. Bien, pues aquí es donde entra tu papel como papá y como mamá observador consciente, y después de escuchar esto, ¿no? Muchas veces estos pequeños detalles solo se identifican, como te decía al final, con la ayuda de profesionales especializados. Por eso yo te aconsejo desde el corazón, si tu bebé tiene molestias digestivas, aparte de hacer lo que desde pediatría os acompañen a hacer, visitad un fisio pediátrico, un osteópata. Depende cuál sea la situación, visitad una asesora de lactancia, profesionales con una mirada abierta, integrativa, con intención y capacidad de coger todos los hilos, intentar juntarlos y sacar de ahí algo. Y bueno, no te preocupes si ahora esto es como mucha información y dices, vale, ¿por dónde empiezo? Como os decía, en el curso completo yo te explicaré con más detalles cómo reconocer a quién llamo, a quién no llamo, por qué, ¿no? Por dónde empiezo, para que tú puedas ser parte de este camino consciente. Y la tercera causa es la más silenciosa, pero si os dais cuenta ahora cuando os la nombre, veréis que en realidad he empezado por ahí, dentro de la 1, ¿no? Es la más silenciosa, pero es profundamente real, y es la salud digestiva y emocional de la mamá y del entorno familiar. Cuando la mamá tiene ya también una disbiosis intestinal, es decir, un desequilibrio en su propia microbiota, que lo podemos ver por problemas digestivos de la mamá, sin tener que ser grandes diagnósticos. A veces es simplemente sistemas digestivos que no están en equilibrio, que no funcionan del todo perfectos, molestias, alteraciones en las heces, algo que nos dice del todo en su lugar esto no está. Bien, pues cuando la mamá tiene disbiosis intestinal o cuando la mamá atraviesa altos niveles de estrés, todo esto puede afectar de forma directa en la digestión del bebé. Acordaos lo que os decía, que ya la microbiota del bebé empieza a cambiar, empieza a formarse ya dentro de la barriga de mamá. Por lo tanto, la inflamación corporal que tiene mamá, producto de unos niveles de estrés elevados, que nos va a afectar la microbiota, o problemas digestivos de la mamá, que va a afectar la microbiota de la mamá, va a hacer que la microbiota con la que entra en contacto el bebé dentro de la barriga no sea la óptima, no sea la que esperamos para hacer su camino evolutivo. Recuerda que la microbiota del bebé no se escribe solo en el momento de nacer o si hay lactancia materna o no, sino que ya es mucho antes. La mamá ya está haciendo llegar un determinado tipo de flora protectora o menos funcional al bebé y una serie de sustancias químicas que hacen que su sistema se disregule o no ya desde la propia barriguita. Así que yo quiero ser muy clara y creo que debe ser la cuarta o la quinta o la sexta vez que os digo esto, y esto no es cuestión de culpas, porque sé que es lo que nace, pero sí que es cuestión de comprender que la conexión entre mamá y bebé es profunda, es visceral y biológica. Y saberlo, aunque sea ahora, aunque ya hayáis hecho un recorrido, va a hacer que a partir de ahora la relación, el funcionamiento pueda ser distinto, porque tú ahora ya tienes una información. El estado emocional y digestivo de la mamá, así como el ambiente del hogar, pueden reflejarse en el cuerpo del bebé, sobre todo en su digestión. Piensa que inicialmente un bebé lo único que debe hacer es dormir y comer, mear y cagar. Es muy básico. Por lo tanto, ¿dónde va a verse la afectación de todo lo que hay en el alrededor? Ahí, en esas funciones. Así que, bien, sí, puede que el sistema digestivo del bebé sea inmaduro, sí, o en evolución, como os decía antes, pero también es muy sensible al entorno, a los estados emocionales, al estrés acumulado.
Por eso en el módulo, en el curso completo dedico todo un módulo a trabajar este tema, ¿no? Cómo influye el estrés en la digestión, cómo puedes cuidar tu propio bienestar sin culpa, cómo ayudar a tu bebé desde un lugar mucho más calmado y consciente. Sé que todo esto puede removerte un poco o un mucho, pero no te lo cuento para agobiarte, sino que te lo cuento para que puedas mirar estas causas con más compasión, con más calma, con más amplitud, porque cuando las entiendas ya no te quedarás con la frase de es normal, ya se le pasará. Ahora ya sabes que detrás de estas molestias hay historia, hay raíces y hay señales. Pero lo más bonito es que también hay caminos respetuosos y efectivos para acompañarlas. Y ahora sí, te cuento, la he dejado para el final porque esta ya os la sabéis. Te cuento la causa que más se escucha: la intolerancia o la alergia a la proteína de la leche de vaca. He dejado fuera de la ecuación alguna otra causa muy estructural, muy patológica de problemas digestivos de bebé, porque no es la finalidad del curso, ¿de acuerdo? Estamos hablando al final, en el curso la idea era nombrar aquellas cosas más frecuentes de esos síntomas, frecuentes e intensos, pero no sabía cómo deciros, pero no tan patológicos. Quiero decir, aquello que es poco frecuente pero muy importante porque hay estructura afectada detrás, hay diagnóstico de patología más grave, no forma parte del objetivo de aquí, ¿no? De hecho, si eso es así, seguramente estaréis ya en manos de los especialistas al respecto. Y por eso, ¿no?, hay como síntomas de alerta, ¿no?, que hacen que no nos podamos quedar con la información de este curso para esos casos en concreto, ¿no? Entonces, que esto también, de nuevo, parece que me remito mucho al curso, pero es que me encantaría aquí poderlo abordar todo, pero se convertiría en un curso que no, entonces pierde el objetivo inicial, ¿no?, que es que sea claro, directo, breve, para que tú puedas coger una idea principal de todo esto, ¿no? Entonces en el curso os explico esos signos de alerta de, bueno, ante esto y esto, bueno, hay que pensar otras cosas, ¿no? Entonces al final, si hay mucha afectación de estado general, heces con sangre, no gana nada de peso, hay una irritabilidad, mal color, mal aspecto, es decir, hay síntomas más importantes que dicen, bueno, espera. Entonces aquí vamos a apartar el tema este funcional y vamos a irnos a un tema ya de mayor organicidad que tenemos que, como mínimo, mirar, abordar, despistar, descartar, hablar, y luego ya hablamos de todo el resto, ¿vale? Bueno, hecho este paréntesis, que al final me sentía más cómoda si os lo transmitía, vamos a hablar de la PLV, la alergia a la proteína de la leche de vaca, mediada por IgE o no mediada por IgE. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es mediada por anticuerpos o no mediada por anticuerpos? Esto nos lleva a que tiene diferentes síntomas, diferentes formas de manifestarse, y serían más el símil a lo que antes se conocía como la intolerancia o la alergia. ¿Bien? Esto es lo que más conocéis, seguro. Pero es posible que haya algo que no te hayan dicho nunca, y eso es lo que te quiero sumar yo aquí ahora. En estos casos, sí, es real que puede haber molestias digestivas muy importantes. Puede haber diarrea, estreñimiento, dolor, gases fuertes, heces con sangre, con moco, llanto inconsolable, dificultades en la ganancia de peso. Sí, pero aquí quiero que hagamos una pausa importante. Y esto es lo que yo te quiero transmitir como hecho diferencial. Y quiero transmitirte que la intolerancia, la alergia, muchas veces solo es la punta del iceberg. Sí, es la causa que más se diagnostica hoy en día, pero quiero que te quede claro una cosa, y es que en muchos casos su existencia, su presencia, es el resultado de la suma de algunas, muchas o todas las causas que os he nombrado anteriormente.
microbiota, problemas de succión, disbiosis, estrés, antecedentes familiares, disbiosis materna, problemas digestivos materna. Es como si el cuerpo del bebé, ya sobrecargado un poco por todas esas disfunciones, ese escenario un poco más anómalo, en desequilibrio o poco óptimo, llamémosle como queramos, ¿no? Con las piezas, pues no con todas las adecuadas, perdiera la capacidad de tolerar bien ciertos alimentos y en especial la proteína de leche de vaca, porque además es la primera que recibe. Entonces, en tal caso, ¿qué va a hacer? Quejarse contra ella, porque he perdido mi capacidad de tolerancia de algo que yo no debería percibir como un agresor. Y mi sistema inmunitario, por sus disfunciones de fondo, lo percibe de una forma que no debería percibirlo. Por lo tanto, nos está hablando de una disregulación. A mí esto me parece clave. Me parece clave que quede claro, porque ahí es donde os decía, siento que a veces nos quedamos cortos y el manejo se queda un poco corto si ante una intolerancia simplemente nos dedicamos a, pues retiramos los lácteos, retiramos la leche. Sí, desde luego, es algo que me está generando una herida, tengo que evitar la herida. Pero, ¿qué ha hecho que se genere esta herida? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué disregulación hay de fondo que hace que yo no pueda tolerar un alimento para el que se supone que estoy preparado para tolerar? Entonces, todas estas otras causas que nombrábamos antes pueden formar parte de ese escenario disfuncional que hace que el bebé pierda esa capacidad de tolerar. Por lo tanto, simplemente retirando el lácteo, el bebé va a aprender a tolerarlo. Pasa una cosa curiosa, y es que sí que es cierto que con el tiempo aprende a tolerarlo la mayor parte de las veces, pero por la evolución o maduración que hablábamos antes que hace el sistema inmunitario del bebé, hace como que por un camino yo ahora aprenderé a tolerar esto que antes no podía, pero si no soluciono el escenario, esas disfunciones de fondo que habían, es muy posible, altamente probable, que el cuerpo acabe demostrando esas disfunciones en otros síntomas o en otros escenarios. Es lo que le llamamos la marcha atópica, ¿no? Que al principio el peque empieza teniendo una alergia a algún alimento, a la leche, eso deja de estar presente, pero más adelante vemos bronquitis de repetición, problemas en la piel y acaban teniendo alergias ambientales, tal. Esto es como un camino evolutivo conocido que se le llama marcha atópica. Entonces la pregunta es, ¿por qué sucede eso? Pues sucede eso porque se activa un mecanismo que luego se desactiva, pero si no arreglo el fondo, más adelante se volverá a activar con otro tipo de presentaciones. Entonces, bueno, pues esto, resumen y recordaros que por eso, en lugar de quedarnos solo eliminando la leche, para mí y mi forma de verlo y de entender, es fundamental mirar más allá, ver el conjunto, entender el origen, entender que no es solo cuestión de un alimento, sino que es el reflejo de todo un sistema. Y me parece clave mirarlo para evitar eso que todos queremos. Y es que ese peque empiece por ahí y continúe presentando el resto de itis, manifestaciones, del desequilibrio de su sistema inmunitario que en el peque se presentan de esta forma que os decía, ¿no? Piel, alergias, infecciones, y eso es lo que vemos en las consultas muchísimas veces, ¿no? Esta misma historia a lo largo de su tiempo. Entonces, para eso, repito, ¿qué debemos hacer? ¿Retirar la leche? Sí, claro, si toca sí. Pero es como si tuviera que cambiar también el abono de la planta, porque si no, la siguiente planta tendrá lo mismo. Manifestado de otra forma, pero tendrá lo mismo.
Lo más valioso de esta mirada es que no te limita a un único diagnóstico, sino que te abre una comprensión más completa para que puedas acompañar al cuerpo de tu bebé desde sus verdaderas necesidades realmente. De dónde está aquello que no está optimizado, esto que me puede generar, esto que me genera y cómo lo puedo girar, cómo lo puedo optimizar, cómo lo puedo acompañar. Así que ahora que ya conoces estas causas, en el próximo bloque vamos a pasar a lo práctico. Te voy a mostrar 3 acciones sencillas que puedes empezar a aplicar hoy mismo para acompañar mejor la digestión de tu bebé. ¿Son todas las que debas hacer? Bueno, quizás no. Esto es un curso introductorio de 1 hora. Pero son acciones cotidianas, accesibles y muy poderosas. Y te explicaré por qué. Nos vemos en el siguiente bloque. Vamos avanzando un poquito más y estamos en el bloque 3 de este curso introductorio. Ahora que ya has comprendido las causas más frecuentes detrás de las molestias digestivas de tu bebé, quiero que pasemos a algo igual de importante o más, ¿y ahora qué puedes empezar a hacer desde hoy sin esperar? ¿Qué puedes hacer hoy mismo ya en casa para empezar a acompañarlo diferente? Y algo que quiero que sepas es que lo que te voy a compartir ahora son cosas claves, son cosas básicas, son cosas que van a ser útiles para estos tipos de síntomas y para muchos otros, que es la base de su sistema regulador. No son productos caros, no son técnicas complicadas, ni son soluciones milagrosas, tampoco. Son herramientas basales para mantener un sistema en equilibrio. Son herramientas basales que favorecen a un vínculo, una relación y un sistema nervioso simpático en equilibrio, regulador, y que con ello haya todo un escenario que sí o sí esté optimizado y funcione mejor. Solo se necesita un poco de observación consciente, contacto físico seguro y amoroso y algo que siempre llevas contigo. Lo único que a veces hace falta que lo saques y es tu propia calma. Estas 3 acciones sencillas no solo te van a ayudar a aliviar sus molestias, sino que también te devolverán la confianza para observar, para comprender y para acompañar mejor a tu bebé, ahora, durante, después y en cada etapa. Acción 1. Observar. Observar es el primer acto de amor, de conciencia y también de prevención. Observar con calma. Te invito a que durante los próximos 3 días te conviertas en una observadora atenta, sin prisa, sin juicio, solo mirando y aprendiendo de tu bebé. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues es fácil. Toma un cuaderno, tu móvil o lo que prefieras y registra cada vez que tu bebé llora sin un motivo aparente, muestra síntomas digestivos como retorcijones, gases, regurgitaciones, esfuerzo al hacer caca, cada vez que cambia su patrón de sueño después de las tomas. Anota también que ha comido leche materna, fórmula, cantidades, frecuencia, qué has comido tú, cada cuánto te ha pedido, qué postura tenía durante y después de la toma, erguido, rígido, calmado, puñitos cerrados, puñitos abiertos, plácido después al dormir, cómo era el entorno, tranquilo, ruidoso, en brazos, solo, y cómo estabas tú emocionalmente en ese momento. Este ejercicio te permitirá detectar patrones, a ti y será absolutamente valioso para ti como observador y para el observador externo médico integrativo que te acompañe en este proceso para tener más información del hilo conductor de todo esto y para entender más. Pero es muy probable que a ti, sabiendo lo que te he dicho, sabiendo lo que sabes ahora, con todo lo que he contado hasta este momento, es posible que te dé información muy valiosa sobre patrones que suceden de fondo, no como
no porque sean la única causa, no porque sea lo único que haya que tocar o no porque sea aquello que toques y te va a dar la solución al instante. Pero sí que es posible que haya un patrón, que haya un hilo conductor que se pueda optimizar para que haya todo un sistema que funcione de forma más fluida. Recuerda que muchas veces lo que llamamos cólico no es un episodio aislado, sino que es la suma de varios factores que al repetirse generan el malestar. Y acuérdate, incluido aquella PLV, también es el producto de la suma de muchos otros factores. Acción número 2. Ofrecer contacto piel con piel después de las tomas. Esta acción es tan simple que a veces se subestima, pero créeme, el contacto piel con piel sigue siendo una herramienta poderosa, no solo al nacer, sino durante los primeros meses y mucho más allá. A ti como adulto que te den la mano te calma, a ti como adulto que te den un abrazo te hace sentir seguro. Pues ¿qué no va a hacer en tu bebé? Que su medio de regulación eres tú. Después de cada toma, sobre todo si tu bebé tiene gases o incomodidad, colócalo en el pecho, en posición vertical, semisentado, pero cerca de ti, en contacto, que su tripita repose sobre ti, mientras escuchas tu respiración, su respiración, y siente tu calor, tu contacto, tu calma, tu respiración, tu presencia. Mantén este contacto al menos 10-15 minutos sin prisas, sin distracciones, siendo el foco solamente el uno del otro. ¿Qué ocurre durante ese tiempo? Su sistema nervioso, activado en modo loco, activa el modo calma. Si activa el modo calma, se activa el modo digestión. De forma que todo lo que entra por aquí tiene que bajar y tiene que poder digerirse. Cuando el sistema nervioso es tan activo, se queda el bloqueo aquí y eso no fluye. Si activamos el sistema nervioso en modo calma, permitimos que todo fluya con más facilidad. Por eso siempre os decimos, hay que comer con calma, sin distracciones, saboreando. Tenemos que huir del estado alerta. Pues bien, durante ese tiempo, si activamos ese modo calma, se activa el modo digestión. Durante ese tiempo también se regula su ritmo respiratorio, su frecuencia cardíaca. La digestión se vuelve más fluida y ambos, los dos, liberáis oxitocina, que es la hormona del bienestar, del vínculo y de la fluidez. Y la acción número 3, ligada a las anteriores, para que todo lo anterior se pueda dar, es cuida tu propio estado emocional. Esta quizás es la más desafiante porque estamos poniendo en medio de esta ecuación un adulto con una vida, un adulto con unos miedos, un adulto con unas creencias, un adulto con unos escenarios que a veces no son tan fáciles como nos hubiera gustado, ¿no? Pero te aseguro que es la más desafiante, pero también la más transformadora. Tu bebé siente tu estado emocional incluso antes de que lo toques o antes de que le hables. Por eso cuando haya un momento difícil antes de actuar, te invito a hacer algo muy simple pero muy poderoso y es detente. Respira profundo 3 veces con intención. Relaja tu mandíbula, relaja tus hombros, relaja tu pecho y repite internamente. Estoy aquí para acompañar, no para resolverlo todo de inmediato. Estoy aquí para ti. Estoy. Tu calma no es magia, pero sí que es un bálsamo tremendo para tu peque. Cuando tú bajas tu ritmo interno, el sistema nervioso de tu bebé lo percibe y empieza a regularse también. Y antes de cerrar este bloque, quiero recordarte que cada bebé es único. Quiero recordarte esta reflexión muy importante. Y es que todo lo que hemos visto hasta ahora y lo que te comparto en esta clase son herramientas generales, son herramientas abiertas, son herramientas pensadas para que cualquier familia pueda aplicarlas en casa, porque van a ir bien seguro. Pero es fundamental que tengas claro esto. Y es que hay veces en las que estas acciones por sí solas no van a ser suficientes, sino todo se resolvería con un curso de 1 hora.
Te insisto, como te contaba desde el principio, que es un curso introductorio, es un curso que me parece importante para que conozcas cosas que quizás no te habían contado nunca, para que conozcas la interrelación de demasiados factores que entre ellos confluyen y quizás no le prestamos suficiente atención o los ponemos con demasiada importancia en mitad de la ecuación. Pero es importante que sepas que es un punto de inicio. Te decía que muchas veces estas acciones por sí solas no van a ser suficientes. ¿Y por qué? Pues porque cada bebé es único, porque cada historia de vida es distinta y porque la digestión no es solo cuestión de técnicas, sino también de historias, de raíces, de hilos conductores, de cosas que hay por detrás, de inflamaciones, de patrones familiares, que hay que profundizar mucho en ello. Hay que obtener mucha información para llegar a la raíz. Pero la cuestión es llegar a la raíz, intentar llegar a la raíz, no quedarnos en el síntoma y taparlo. Por eso cuando un bebé llega a la consulta, lo que hacemos los profesionales especializados en este enfoque es algo mucho más profundo, muy profundo. Pasamos a veces incluso más de 1 hora y media solo para conocer su historia completa. Cómo ha sido su embarazo, cómo fue el parto, la lactancia, el ambiente emocional, cómo estaba mamá a nivel emocional, digestivo, de ambiente, qué señales ha mostrado su cuerpo hasta hoy, qué tensiones corporales pueden estar presentes, cuál es la dinámica familiar, la alimentación, el sueño, las emociones. Hacemos 1000 preguntas para buscar eso que yo llamo el hilo conductor oculto detrás de los síntomas. Y cuando lo encontramos, ahí es cuando podemos plantear intervenciones mucho más específicas. A veces pueden ser necesarios explorar cambios en la alimentación, retirar temporalmente algunos alimentos en la dieta del bebé o incluso en la dieta materna si estáis con lactancia. Puede que sea solo un alimento, puede que haya que explorar varias exclusiones, siempre de forma ordenada, con supervisión profesional y médica, nunca por cuenta propia y nunca a raíz de un curso de 1 hora. En otros casos puede ser necesario derivar a otros profesionales que trabajen el cuerpo del bebé, como fisios, osteopatía, asesores de lactancia, porque como os decía antes, no todo es digestivo por dentro. A veces hay factores estructurales que también necesitan atención. Por lo tanto, cada caso puede requerir varios enfoques específicos, pero es verdad que siempre hay un común denominador que podéis facilitar desde casa. Aquí en este espacio que compartimos hoy, mi intención no es darte un plan personalizado porque no es posible sin conoceros, tal y como os he explicado que suele ser una consulta de este estilo, ¿no? Pero sí que mi plan es ofreceros información y ofreceros herramientas generales, respetuosas y muy cuidadosas, que en mayor o menor medida puedan ayudaros a todos y sobre todo ofreceros información para que sepáis que podéis seguir buscando, que no hay que conformarse con el todo esto es normal y ya pasará. A veces vuestra intuición es la mejor de las guías. Puede que estas acciones no resuelvan por completo lo que estáis viviendo, pero te aseguro algo que es que van a ser un bálsamo, seguro, van a ser un punto de partida para aliviar, para conectar, para observar mejor a tu bebé y para empezar a caminar con un acompañamiento más consciente y más profundo. Así que recuerda estas 3 acciones: observar con calma, ofrecer contacto piel a piel y cuidar tu estado emocional. Son gestos sencillos pero poderosos. Llegamos al bloque 4. En este bloque quiero contaros por qué este tema me parece que es un tema que merece más profundidad. Y es porque me parece que tiene una repercusión mucho más allá, que tenemos que conocer, que tenemos que ser conscientes de que existe, y creo que vosotros tenéis que llegar a tener conciencia de hasta qué punto medio y futuro
puede llegar la repercusión de lo que hoy nos sucede. Así que quiero que hagamos una pausa importante para hacer esta reflexión. Hasta ahora hemos hablado de síntomas, de causas, de acciones concretas, pero necesito que hagamos esta reflexión profunda, y es que la digestión del bebé en realidad no es solo cuestión de leche, de gases o de cólicos pasajeros. Es mucho más que eso. La digestión, especialmente en los primeros meses y años de vida, es la base de su salud presente, pero también por una serie de mecanismos complejos, amplios e interconectados, es también la base de su salud futura. Y futura a corto plazo incluso. No lo digo yo sola, lo dice la ciencia más actual. Ahora cada vez más hay más información y más estudios al respecto. ¿Sabías que una digestión alterada durante la infancia se ha asociado con un mayor riesgo a corto y a largo plazo de, por ejemplo, alergias, infecciones respiratorias, infecciones digestivas recurrentes, trastornos digestivos crónicos como las diarreas de larga evolución, estreñimientos, también con mayor riesgo de problemas emocionales, de dificultades de aprendizaje y en más adultos muchas más, asma, obesidades, problemas metabólicos, problemas cardiovasculares? Es que hoy en día ya hay una lista que vemos cómo existe esa relación de cómo empezó todo y la repercusión que tiene, ¿no?, a medio y largo plazo. Entonces, yo, sabiendo esta información, te lo cuento, y no es para alarmarte, de verdad. Es para que conozcas lo mismo que conozco yo, porque no creo que sea justo que sea una información que yo me quede. Creo que es justo que tú conozcas lo que ya se sabe para poder decidir cómo vivir y cómo funcionar. Te decía que no es para alarmarte y tampoco significa estrictamente al 100% de las veces que si tu bebé hoy tiene gases o cólicos vaya a tener todos esos problemas en el futuro. No es un 100%, es verdad que no. Pero sí que es verdad que hay un hilo conductor de fondo, hay unos patrones de inflamación de fondo que pueden favorecer esa evolución según cómo se decidan vivir los caminos. Significa que la digestión es un sistema clave que realmente está profundamente conectado con el sistema inmune, con el sistema nervioso, con el cerebro, y por eso todas esas posibilidades de consecuencias, de repercusiones, según cómo se decida vivir cada momento. Por eso mirar con más profundidad lo que ocurre en la barriguita de tu bebé para mí no es alarmismo, no es exagerar. Es prevención consciente, es anticiparte con calma y con respeto, es ofrecerte un presente más sereno y al mismo tiempo sembrar salud para toda su vida. Y si este tema resuena contigo, te insisto, te recuerdo que hay mucho más que comprender, hay mucho más donde profundizar y hay muchas más cosas que se pueden aplicar. Por eso te quiero contar que he creado un curso bastante más completo que se llama Molestias digestivas del bebé. Comprende, acompaña y actúa desde la pediatría integrativa, donde profundizamos mucho más en todo esto. Te acompaño paso a paso en que comprendas cómo la digestión de hoy impacta en la salud futura. Te explico en detalle cómo cuidar la microbiota intestinal a largo plazo. Te muestro herramientas más concretas para fortalecer el vínculo entre la digestión, la inmunidad, la regulación emocional, y sobre todo te enseño a cómo construir un plan un poco más adaptado a tu bebé, sabiendo claro que esto no puede sustituir a la visita de acompañamiento de tu profesional, pero estamos en un momento que reconozco que a veces es difícil encontrar ese profesional con esta mirada, y siento que al menos tener un lugar donde poder conseguir respuestas puede ser un buen abrazo también para vuestra situación y para vuestro empoderamiento. Y eso es lo que yo quería ofreceros aquí.
Así que si sientes que este tema te llama, si quieres dejar de actuar desde el miedo y empezar a acompañar desde la comprensión profunda, te invito a seguir este camino a mi lado. Así que llegamos hacia el final, es el bloque número 5, donde antes de despedirme quiero que respires conmigo un momento. Quiero que bajemos las revoluciones, quiero que integremos todo esto que ha llegado. Quiero que inhales, quiero que exhales y desde ese lugar un poco más profundo, un poco más tranquilo, quiero que recuerdes algo que para mí es una brújula en el acompañamiento de las familias, y es que cada barriguita cuenta una historia que merece ser escuchada y que cada bebé tiene su propio camino digestivo, sus ritmos, sus tiempos, sus desafíos. Que no hay bebés difíciles, que no hay cuerpos defectuosos, solo hay cuerpos que están contando una historia, y lo que hoy llamamos cólicos, gases, reflujos, molestias digestivas, muchas veces es solo la forma que tiene su cuerpo de pedir algo distinto y de mostrarnos que debemos mirar en direcciones diferentes, de pedir calma, contacto, comprensión, cambios suaves, acompañamiento respetuoso y miradas bastante más abiertas que las miradas focalizadas que hemos tenido hasta estos momentos. Hoy en esta clase te he ofrecido un primer vistazo, una puerta de entrada. Te he compartido las causas más frecuentes y pocos conocidas detrás de las molestias digestivas, algunas herramientas sencillas que puedas empezar a aplicar hoy y sobre todo, quería que lo que te llegara era una nueva forma de mirar a tu bebé con más calma, con más confianza, con menos culpa y con mucho más conocimiento e información. Y te recuerdo que si quieres acompañar a tu bebé con más profundidad en este y otros temas, puedes dejarme acompañarte con otros cursos más completos, que son los que encontrarás en la web, de forma que puedas abordar el mapa digestivo de tu peque de una forma un poco más personalizada. El curso que encontrarás allí es más que un curso, es un acompañamiento profundo y respetuoso, es una guía para hoy y para toda la salud futura de tu bebé. Así que si algo resonó en ti, imagina lo que podrás descubrir en 10 veces más horas de las que te acabo de ofrecer aquí, que seguramente incluso acabes teniendo ganas de que me calle. Bueno, si sientes que es tu momento, te dejo aquí el enlace para que puedas revisar la información, revisar el contenido y en caso de que sientas que ese es tu lugar, nos vemos en él.